hacer familia, mi sobrina. Bueno, ¿saben qué? Estamos en guerra. Estamos en guerra. Uno dice, ay, no, México no está en guerra, si somos bien tranquilos. No, está una guerra por tu vida. Todos digan conmigo, hay una guerra por mi vida. Hay una guerra que se está realizando para destruir tu vida y a lo mejor no lo sabías, pero si empiezas a analizar en tu vida todas las cosas que te han pasado, no estás muy grande, o sea, estás joven, pero sí o no te han pasado cosas que han tratado de destruirte, que han tratado de golpear tu corazón, tu vida, tumbarte, detenerte. Hay cosas a nuestro alrededor sucediendo para tratar de destruir nuestra vida. Y hay un versículo en la Biblia, en Juan capítulo 10, versículo 10, que dice lo siguiente: que el diablo, el ladrón, nuestro enemigo, viene para robarnos, matarnos y destruirnos. Digan conmigo, robar, matar y destruir. A ver, otra vez, robar, matar y destruir. Hay un enemigo que está buscando hacer esto por tu vida. Está buscando acabar contigo y constantemente a través de nuestra vida está bombardeándonos. Y ¿sabes qué? Vimos la semana pasada. ¿Cuántos vieron la semana pasada? ¿Sí? Ok. Vimos la semana pasada que todos recibimos ataques a nuestra vida. Todos. No hay alguien aquí que no ha recibido algún golpe hacia su vida. Pero depende, esto es lo que vimos. Depende de nosotros lo que hacemos con eso que nos pasa. Porque a todos nos pasan cosas. Pero depende de qué haces con eso que te pasa, va a determinar si te quedas tirado, derrotado, detenido en la vida o vas a lograr algo en tu vida. Entonces, ¿de quién depende? Todos digan así: de mí. Todos hagan así: de mí. ¿Sabes que no depende de Dios? Porque dice la Biblia que Él tiene planes grandiosos para tu vida. No depende de Dios y no depende del diablo, porque si fuera por el diablo ya estarías acabado. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Nos pueden estar pasando cosas, pueden venir a nuestra vida personas, situaciones, golpes, pero de nosotros depende estar fuertes y firmes y no dejar que nos afecten. Escucha bien, a todos nos pasan cosas porque todos tienen una guerra que pelear. Cada uno que está aquí tiene una guerra que pelear por su propia vida. Y yo no la puedo pelear por ti. Dile que está a tu lado, yo no la puedo pelear por ti. Nadie se meta ahorita a Facebook, nadie se meta a Instagram, nadie se meta a contestar el teléfono. Yo quiero que todos miren para acá y digan. ¿Sí los tengo? ¿Atentos? Digan conmigo: yo tengo una guerra que pelear y no la voy a perder. Todos en este lugar tienen una guerra en su contra tratando de destruir sus vidas. Pero solamente de ti depende si vas a dejar que las cosas exteriores lleguen a tu corazón y te afecten. Y todos reciben ataques diferentes. Lo que uno está peleando en guerra por su vida no es lo mismo que está peleando otro. El diablo ataca a uno en unas áreas a su vida y lo trata de derribar con odio, resentimiento, para que se atore, se amargue, se enoje y se vuelva una persona que insoportablemente odioso. Quiere afectar su vida en un área, para otro es una lucha con tentaciones específicas, para el otro, mira, no es lo mismo lo que lucha uno que lo que lucha otra persona. No son las mismas guerras. Por eso yo no puedo pelear tu guerra. Solo tú la puedes pelear. Por eso tus papás no pueden pelear tu guerra. Solo tú puedes hacerlo. Tú tienes que mirar a la cara a tu enemigo y decir: no te voy a dejar que me tumbes. El diablo ataca con diferentes armas. A uno les dan unas pedradas, a otros les da con escopeta, otros sienten que el diablo les dio con una bazuca, ¿verdad? Otros sienten que les tumbó con una patada, otras nomás les hizo y ya se cayeron. O sea, cada quien
va a luchar con diferentes cosas en su vida, unos con abuso, unos con drogas, unos con abandono, unos con rechazo, unos con bullying, unos con algún vicio. Cada uno tiene que pelear sus propias guerras. Nadie lo puede hacer por ti. ¿Y sabes qué? La Biblia nos dice, escucha este versículo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8, dice, ahí está en la pantalla para que lo puedan leer. Sean sobrios. ¿No lo tienes en otra versión o nomás Reina Valera? Es que me gusta más como NBI o NTV o el canal de las estrellas o algo. Ahí está, NTV. Estén alerta, abusados. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Dando vueltas, buscando. Y él tira cosas a tu vida para destruirte de formas diferentes. Pero sabes, regreso a lo que hablamos la semana pasada. Él va a buscar devorarte, va a lanzar cosas a tu vida. Pero de ti depende ser el soldado que va a pelear su propia guerra. Y no permitir que esas cosas lleguen a sentarse en tu corazón, a anidarse y empezar a traer derrota, empezar a traer limitantes, empezar a traer condenación, empezar a traer a tu vida cosas que te quieren detener para tu futuro. Pero de ti depende. Y cada uno tiene sus propias luchas, pero yo he encontrado algo, que todos piensan que son los únicos. Y todos piensan así como, ay no, es que yo y tú y tu lucha. Y piensas que tú eres el único, cuando todos en este lugar tienen su propia lucha. No hay nadie aquí que no. Unos han aprendido a vencer esa lucha. Unos han aprendido a vencer ciertos enemigos en su vida. Otros ahí van. Y otros piensan que no la van a librar. Pero termino con este versículo. Y tú dices, ya tan rápido va a terminar. No, es que voy a invitar a unas personas a pasar. Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Dice, ellos, todos los de aquí, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Puedes quitarlo, gracias. Vences por la sangre de Jesús, porque Él te da el poder para vencer tus enemigos internos. Y dice, y también por el testimonio que ellos dieron. Y yo he encontrado que como todos piensan que son los únicos pecadores y que tienen sus luchas y que el diablo la trae contra mí y piensas que es el único, hoy quiero pasar a algunas personas que te van a hablar de sus luchas que han tenido y que ya vencieron, para que tú escuches que a lo mejor alguno de estos tú lo estás batallando. A lo mejor tú dices, no, esos no, los míos son otros. Pero que escuches que hay personas que están batallando al igual que la persona a tu lado, al igual que tú y que yo. Aún yo a mis años tengo mis luchas que yo tengo que pelear a diario. Yo tengo mis días de llorar y de clamar a Dios y de pelear contra el diablo que está viniendo para querer derrotarme, querer limitarme, querer robarme la fe, querer vencerme, hundirme. Yo tengo mis luchas y todos aquí la tienen. Y lo que vamos a hacer es escuchar los testimonios de algunos, las historias pequeñitas en versión corta, de algunos que como tú y yo tienen ataques, pero pelearon y vencieron. Pelearon y vencieron. ¿Quieren escucharlos? Son una bola de chismosos, pero está bien, no importa. Yo quiero que vengan para acá dos personas que son Seth y Dani. Seth y Dani Mish. Córranle, no se vayan tan despacito. Si me espero a que caminen, no, se van a tardar años. Así que hoy vamos a escuchar un poquito de la historia de cuáles fueron sus luchas, cuáles fueron sus enemigos que tuvieron que vencer. Y escuchen, no juzguen, porque todos aquí tienen su propio enemigo que vencer. Y el enemigo que ellos dos tuvieron que vencer se llama pornografía. Todos digan, oh.
No te pido que levantes la mano, pero sé que es una lucha real el día de hoy. Sé que es un enemigo real. A lo mejor tú no, pero alguien cerca de ti. Es algo real que está buscando destruirte. Y tú tienes que pelear tu batalla como ellos lo hicieron y ellos ganaron. Así que tú también puedes ganar. Digan conmigo, yo también le puedo ganar a mis enemigos. ¿Va? Entonces vamos a hacerles algunas preguntitas a ellos, escuchando su historia de cómo fueron jalados a la pornografía y qué hicieron para vencer. Entonces vamos a empezar con Seth, para que Dani se vaya tranquilizando y calmando. Se le baje lo rojo. No es la luz, ¿verdad? Pero escuchar un poquito de cómo fue que te involucraste en este vicio, problemática, enemigo de la pornografía. Pues bueno, algo bien curioso que pasa con nuestra generación es de que la pornografía nos busca a nosotros. Las generaciones anteriores tenían que buscar pornografía, pero nuestra generación, lo que son de los 90 para acá, la pornografía nos busca a nosotros, nos encuentra a nosotros. En mi caso, yo conocí la primera vez la pornografía en un viaje. Yo estaba jugando en un equipo de la ciudad de Monterrey, de fútbol. Hicimos un viaje a un torneo que se llama la Copa Dallas. Y en ese viaje, yo antes de eso, pues ya comenzaba como que a sentir la cuestión de las hormonas de la adolescencia, todo esto, ¿no? Tenía 13 años. El cuchi. Sí, claro. Tenía 13 años, pero todavía no me daba por yo tratar de buscar algo que me pudiera, digamos, satisfacer esa necesidad fisiológica. Pero en ese viaje, resulta que yo voy con un equipo de chavos que eran un poco más grandes que yo, y en la habitación, en la concentración, todo en tiempos de que pues no teníamos partido, no teníamos entrenamiento ni nada, pues empiezan a surgir charlas, ¿no? Oye, ¿ya eras cristiano? No. Ok. Conocía de Dios, pero pues es que yo toda mi vida estuve en colegio salesiano, colegio católico. Entonces yo conocía de Dios, pero yo veía a Dios lejos. O sea, yo sabía que era mi papá, pero no sabía que mi papá estaba junto conmigo, ¿no? Entonces yo, a pesar de que conocía de Dios, y de repente me llegan estas personas y me dicen, oye, ¿tú ya sabes? No, pues yo sé qué. No, pues lo que hay en el video. ¿Cuál video? Y así, poquito a poquito. Y de repente yo, cuando lo veo, digo, oh. No se crean. No. Yo lo veo y me quedo pasmado, porque al menos eran cosas que yo tenía en mi mente y de repente lo veo con mis ojos. Y de ahí en adelante, ahí estaba esa situación, no se me pudo quitar de mi cabeza. Más adelante fue una lucha un poco más grave, pero se puede decir que, pues de cierta manera, no fue mi culpa. Entonces es cuando yo me doy cuenta que tengo esta situación en mi cabeza, en mi corazón, digo, pues es que no fue mi culpa. ¿Cómo le hago? Pero en breves palabras, eso fue lo que… Entonces, de esos viajes tremendillos por ahí de la escuela, ¿verdad? Bueno, de grupos. De deporte. Bueno, pero también de la escuela, ¿sí o no? También de la escuela, esos viajecitos tan interesantes. Uno aprende mucho de anatomía y todo eso, ¿verdad? Bueno. Más que en la escuela. Sí, más que en la escuela. ¿Qué sentías tú de luchas al seguir o continuar viendo la pornografía? ¿Sentías que no tenía de malo? ¿Luchabas con condenación? ¿Cómo te sentías respecto a ello? Yo creo que lo principal fue que, pues, llegó en un momento de mi vida en el que yo estaba, digamos, de cierta manera sin identidad, sin sentido de pertenencia, ¿no? Yo desde pequeño siempre sufrí mucho con la cuestión de el bullying, de que me discriminaban. Después, como yo siempre fui de los raritos, empecé a batallar con el rechazo por parte de los niños y las niñas de mi salón. Y de repente, después de eso, paso a la secundaria, se hace este viaje y todo, y en esa sensibilidad de que yo no sabía qué onda, de que no sabía cuáles eran mis principios, de que yo no sabía, digamos, a qué era lo que me tenía que sujetar, llega este sentimiento, se queda en mi cabeza y dentro de mí se multiplicó. Entonces,
ese rechazo, esa inseguridad, porque siempre fui muy inseguro, muy inseguro. Tenía que ver también con lo que pasaba conmigo en la escuela, con mis compañeros. Y ese sentimiento llega y de repente, pues cuando crezco un poquito más y empiezo yo como que a quererle echar ganas con las chavas, digamos, pues tratar de tirarles la onda. Tirar rostro y eso, Sí, con sí, ellas. sí. Y me encuentro con que a pesar de que yo le echaba ganas, yo no lograba cumplir con el objetivo que pues era, pues en ese entonces, pues que fueran mis novias o así. Siempre terminaba muy bateado. La neta, siempre. Tenía mucho que ver, y ya después Dios me dijo que tenía mucho que ver con mi inseguridad. Pero a la hora de que empieza ese sentimiento de rechazo multiplicado, porque ya lo tenía desde antes, pero ese sentimiento de rechazo se multiplica, se hace más grande, y de repente ese recuerdo que tenía yo de los principios de mi adolescencia llegó a mí. Y encontré, de cierta manera, en ese sentimiento como ese cobijo que mi corazón, que mi cabeza necesitaba. Entonces, mis pensamientos sobre todo eran como de que, pues no es algo malo. ¿Como excusarte por hacerlo? Es exactamente, y es algo que, al menos en nuestra generación, nuestra cultura nos ha enseñado que todo el mundo lo hace. De repente las personas a mi alrededor, mi primo mayor, mis amigos de los equipos de fútbol, pues todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo. ¿Y cuánto tiempo fue que estuviste metido en pornografía? Alrededor de 10 años. ¡Uy, jodelo! No, pues un buen. Eso ya se vuelve como una adicción, ¿no? Después de tanto tiempo de algo así. Y ahorita que sigamos contigo, nos dices cómo fue que cuáles fueron las cosas claves para superar. Pero ahora vamos con Dani. Está bien, seguimos con él. Podemos aprender, ¿verdad? Vamos a ver que, bueno, obviamente una cosa, el día de hoy es que la mayoría piensa que la pornografía solo lo ven los hombres, pero hoy en día, para nada. Es algo que pues está abierto a todo público, ¿verdad? Abierto para todos. Y cuéntanos tu historia entonces, ¿cómo fue que tú te involucraste y por qué? Hagan de cuenta cuando yo estaba en secundaria, un viaje de deporte, no se crean. Prohibido a todos ir a viajes de deportes aquí. No, yo la primera vez que vi esas cosas indecorosas, estaba en mi casa, teníamos una computadora nueva, no había casi computadoras en ese entonces en primaria. O sea, ¿hace cuántos años fue eso, para sacar cuentas? A ver, 3, 6 y 7 años. 6 y 7. Hace 13. 14, 15 años. Hace 15 años, wow. Más o menos. Ok, sí, no, Hace no 15 había años. computadoras, no. Hace 15 años estaba yo ahí bien a gusto en mi computadora nueva y me empecé a así picarle, soy medio curiosa y pues le piqué y le piqué tanto que encontré cosas que no, yo supongo de quién eran, ¿verdad? No voy a decir porque no lo quiero quemar, pero mi hermano sabe así. Pues yo creo porque era el único que sabía usar la computadora, entonces yo supongo. Entonces me encontré con eso, estuvo medio raro el asunto. Y fue la primera vez que lo vi. A mí no fue como wow, fue más bien como wow. Sí, ¿Qué me es sacó. eso? Sí, pero pues lo vi y después lo apagué, pero pues la verdad no busqué en ese entonces por mi cuenta, en ese entonces. Y después cuando entré a secundaria, en el salón de computación pusieron ahí eso. Y yo, y ya, pero tampoco buscaba todavía nada de eso. Ya hasta como a tercero secundaria, segundo secundaria, ahí sí ya busqué por mi cuenta. ¿Y por qué crees que fue que ya lo empezaste a buscar? ¿Por curiosidad? ¿Cuál fuera la razón? La verdad yo estaba en una etapa que decía, ¿y qué tal se sentirá esto? ¿Y qué pasará si esto? Y la verdad también, por ejemplo, incluso salí, se está grabando, no manchen. Sí. También salí con chicos que era como para ver qué se siente y a ver qué pasa y voy a salir con él y voy a hacer esto porque a ver si es cierto que como en las películas dice que pasa esto o el otro y se sentirá chido o no se sentirá tan chido y más bien era como la experiencia de decir, bueno, vamos a ver qué tal es ese mundo y fue así. Como dice Sed, en su caso, mirando hacia atrás bullying, mirando hacia atrás el rechazo que sentía, pues de alguna forma uno busca llenar esos vacíos y huecos. ¿Tú qué vacío sientes que estabas tratando de llenar al investigar y meterte en ese mundo de pornografía?
Yo creo que era más el faltante de mis papás en cuanto a en cuanto al el hecho de la cercanía, del contacto físico, del amor de padres. Como amor físico Ajá. de papás. Ok. A lo mejor no sentir esa llenura de parte de ellos, entonces uno empieza a buscarlo de alguien más. ¿Sí? Ok. Y regresando entonces a cuánto tiempo fue que estuviste involucrado en pornografía. Bien, así bien. No, así como que desde más o menos hasta donde pusiste el alto. Ayer. Ay, no sé. La semana pasada cuando te mandé el mensaje que te dije, no. Yo creo que así que batallé, o bueno, que estuve así como más metida así como 4 años bien. Pero pues Ok. que había visto 4, 5, 6, 7 años. Y bueno, los dos pueden estar contestando las siguientes preguntas. ¿Qué Yo sí sabía que estaba mal. sí, tú sí. Yo sí Ok. sentía que estaba mal. Y que te daba Me como valía. agüite, pero lo volvías a hacer todo. No me valía. Ah, te valía. O sea, si Bueno. una vez me acuerdo así, le pregunté a una tía, le dije, oye tía, es que mira que estoy viendo esto y haciendo el otro, no sé qué. Y al principio me dijo, no, pues es tu cuerpo, es que no sé qué. ¿Es tú qué? Tu cuerpo y haz lo que tú quieras con tu vida y así. Eso. Chida tía. O sea, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, nuestra cultura nos indica, es normal, todo el mundo lo hace. ¿Por qué si los demás lo hacen, por qué tú no? Pero sí sentía que estaba mal. O sea, algo me decía, está mal, pero me dijo, no, pues dije, pues sobres y ya. Ok. Por eso. ¿Y cuándo fue el momento decisivo como para reconocer, no, sabes que ya necesito poner un alto a esto en mi vida? Como que algo pasó, algo se dijo, alguien habló a tu vida. ¿Qué fue lo que pasó que dijiste, no, ya tengo que dejar esto? Yo la primera vez que vine a Jóvenes estabas compartiendo tú sobre cómo el pecado te ataba y me acuerdo, es una prédica que yo siempre tengo en mente, había una jaula grandota y había un ratón gigante de peluche y decía, ustedes son como este ratón y el enemigo pone, no me acuerdo si era así tal cual, pues, pero dice, el enemigo te va a poner adentro de la jaula cosas que a ti te gustan y te agradan y cuando vayas ahí él te va a atrapar y te va a envolver en eso. Entonces, para mí fue un punto crucial y yo cuando dije, ok, vamos a, si Dios dice que Él está y que Él suple, para mí ese fue, o sea, aunque sí lo hacía pues muy seguido y todo, pero dije, de aquí para adelante basta. Y sí fue un cortón. Obviamente me costó, pero Claro, sí. claro. Y esa sería también otra pregunta. Aún después de que decides salir de algo como pornografía o cualquier cosa así, a partir de allá ya no hay tentaciones, ya no vuelves a caer, ya todo está súper bien, Sí. o han continuado, o continúan luchas de repente. ¿Cómo está eso? Yo siento que cuando tú decides decir hasta aquí y ya no más, es cuando más tentaciones vienen a tu cabeza. Entonces, si tú no estás bien plantado, bien cimentado en que tú quieres lograr eso, esas tentaciones se van multiplicando y se van multiplicando. Si tú le vas dando entrada, se van multiplicando más y se van multiplicando más. Y yo, bueno, por ejemplo, yo decía, ay, yo no soy como adicta o yo sí puedo controlar eso y yo no soy tan así de... ¿Cuántas veces hemos oído eso? Y entonces yo decía, ay, pero cuando empiezas, en verdad dices, de aquí en adelante voy a hacer las cosas bien, ay, dices, no, sí lo necesito, sí, como Bob Esponja, lo necesito. Entonces, a mí sí me costó. me Parece que cuesta. todo se desata para como probar si es cierto que lo vas a dejar o no, ¿no? Como que todo empieza a venir multiplicado. Muy bien. Y para terminar, ¿qué es lo que tú recomiendas que te funcionó a ti, que le podrías decir que funciona para salir de una atadura como la pornografía? En primer lugar, en mi caso, bueno, yo siempre, digamos, yo nunca fui una persona que pues, o fumara o tomara ese tipo de cosas. En las situaciones de mi escuela yo siempre fui muy raro en ese aspecto, ¿no? Entonces yo cuando llego al encuentro, yo sabía que tenía una debilidad. Y decía, pero ¿sí será debilidad o no será debilidad? Entonces llego al encuentro, se me confronta de que estoy haciendo las cosas mal y digo, no, pues entonces se me confirma de que sí era una debilidad, ¿no? Más adelante llega, ese sentimiento se queda ahí en mi corazón de que, hey, como que ese foquito se empezó a prender, esa es una debilidad tuya, ¿qué onda? Más adelante se presenta la oportunidad de que vengan Hugo y Tati Martínez aquí a compartir a Zona 12, me acuerdo bien que fue creo que en la semana del Open House de Zona 12,
y llegan a promocionar un curso, un programa que tenía que ver con la libertad de la pornografía. Entonces, en el momento en el que yo digo, no manches, pues esa puede ser una solución, decido tomarlo. Y no te voy a decir que al terminar el programa fue como, ya, ni modo. El programa para mí significó mucho porque contiene varios ejercicios que me hacían reflexionar. En el caso de, por ejemplo, me llamó mucho la atención en una ocasión en la que tuve que hacer una carta, como de perdonando a las personas que me habían hecho, que me habían presentado esa adicción, la doblaba y la quemaba. Y en ese aspecto yo agradezco mucho por la vida de Paco Manzola, porque él fue quien trajo el programa y quien le ofreció a varios de nosotros de Zona 12 el programa de manera gratuita, ¿no? Entonces, ese programa para mí me sirvió como para poner el cimiento, como de, ok, esto es como se tienen que hacer las cosas. Más adelante, lo que a mí en lo personal me ha funcionado es cambiar hábitos, hacer como hack lives de tu rutina, porque tú sabes, o sea, tú sabes cuáles son las situaciones en las cuales tú caes, tú mismo lo sabes. Entonces, si tú empiezas a decir, ok, si caigo en esta situación, ¿qué voy a hacer para evitar caer en esa situación? Antes de, tú te preparas, ¿no? Entonces es una cuestión de cambio de hábitos. Dime como un hábito que hay que cambiar. Un hábito, la música que escuchas. Okay. En mi situación, yo que soy muy auditivo, y cuando estuve estudiando fuera me llamó mucho la cuestión de la música latina, en especial la bachata, y me gustó, me empezó a llamar mucho la atención. Pero, oh sorpresa, que las letras te inducen de manera muy directa o indirecta. A ver, cántanos una. No, no es cierto. Por primera. No es cierto, no es cierto. La mayoría, porque hay canciones que están muy bonitas, la neta. Pero la mayoría, al menos de esta época, sí como que te inducen. Entonces fue como, la neta me gusta un buen la Oye, ¿y bachata. para ti qué es un hábito que tú crees que deben de cambiar? Yo, por ejemplo, bueno, Dios me ha regañado muchas veces, pero a mí algo que me decía era de las películas. O sea, porque tú dices, pornografía nada más es buscar los canales o las páginas de internet o YouTube o lo que sea. Pero también las películas en otro nivel, pero sí también presentan escenas que no son correctas. Entonces, una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra y luego estás adentro. Se los digo por experiencia. Oye, entonces, no, dale. Pregúntame. Aquí estoy ya de una vez, pregúntame. Entonces, bueno, por ejemplo, hablando del curso, ¿crees que sería bueno volver a hacer el curso Sí, con claro. algunos cuantos? Claro, No levanten la claro. mano, solo váyanlo pensando, ¿quién claro. entraría al curso? Al menos a mí que sí me marcó, te digo, el cimiento, la diferencia como de que así se tienen que hacer las cosas. Y si haces esto y esto y esto, puedes empezar a decidir. Y eso se aplica incluso para otras áreas en específico, no nada más específicamente para la pornografía. Entonces, Claro. en cuanto sea el programa, a mí… El programa sí fue de Sí, gran sí. ayuda y cambiar los hábitos. ¿Tú? Yo no tuve programa. No. Muy triste, en mi tiempo no hubo programa. A mí lo que me funcionaba, cosas que aprendí, y el otro día platicaba con Noe. ¿Con quién? Contigo. Y me acuerdo que una vez nos enseñó en una célula, en un grupo amistad, que nos decía, tienes que tener siempre tus planes. ¿Qué va a pasar? O sea, si te encuentras en un momento que estás con tu novio a solas en un cuarto oscuro y tú y él y así, ¿qué vas a hacer? Tu opción 1 es correr, ¿no? O sea, tu opción 2, si no puedes correr porque estás todo friqueado, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿le vas a ¿Pero dar una correr por cachetada? feo o No, por no, qué? o sea, A ver, cuenta. huir pues, o sea, de la tentación. O sea, Ah. siempre tener como planes de qué harías en caso de que… De que las cosas… de que estuvieras en una situación muy intensa. ¡Oh, eso es del diablo! Otra de las cosas que a mí en lo personal me ha funcionado mucho, les voy a dar otros 2 tips. Uno es siempre, siempre, siempre ser transparente con Dios. Yo le decía, Dios, la verdad es que me estoy cagando, no manches. O sea, yo soy honesta ¿Saben con qué es Dios. estarse quemando? Cuando No. prendes el cerillo y así. A ver, Déjale. ¿les explico qué es estarse quemando? Cuando tienes ganas de… acá. Cuando tienes ganas de ver pornografía y de experimentar con su cuerpo cosas que no es el tiempo de experimentar porque no eres casado. ¿Ya me entendieron? Sí, entonces No, yo, ¿les le sigo? decía, entonces yo le decía a Dios, o sea, el ser transparentes, y yo le decía a Dios, la verdad es que sí quiero hacer eso. Y hubo una vez que me dijo, bien triste, porque me dijo así, tal cual, me dio un versículo, me dijo, tú que eres prostituta, que no sé qué, y yo, ay.
Nunca me había hablado así Dios, pero después me dijo, yo pondré a tu lado líderes y pastores que te guiarán a no sé qué y volverás, y cuando camines volverás atrás y no desearás los viejos tiempos. Una cosa así. Me habló duro, nunca me había hablado así, pero lo necesitaba. Entonces, una cosa que a mí me sirve mucho es ser transparente con Dios. Obviamente Dios sabe, ni modo que le estemos escondiendo cosas, o sea, Él sabe más que nosotros cómo nos sentimos y nos entiende mejor. Entonces esa fue una, ser honesta con Dios y dejar que Él ministrara mi vida, y otra, rendir cuentas con mi líder. Ya se sabe todo mi oscuro pasado. Entonces, rendir cuentas así de, la verdad no, güey, no aguanto hoy, no sé qué. A veces ni me contestaba, pero simplemente dejarle saber que o que ella me iba a preguntar, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con el otro? Nunca me preguntaban nada, o sea, más bien yo iba chillando, pero el hecho de que haya alguien ahí que esté como al pendiente o que te esté como, es que no sé cómo explicarlo, o sea, simplemente que sepas que alguien sabe que si metes el pie, ya vas a ver que metiste el pie. Entonces, Como eso que es como, sabes que alguien está viendo, escama. ¿no? Y está físicamente, sabes que Dios te está viendo, pero a veces necesitas que una persona también como que te va a estar checando, va a estar preguntando, y entonces como que te reservas, ¿verdad? Si ya sabes que te van a preguntar, como que dices, mejor me porto bien. Y eso es algo que a mí también me gustaría mencionar. En mi caso, sirvió muchísimo, muchísimo tener, digamos, compañeros en el camino. De hecho, fue el primer versículo que se me quedó grabado cuando yo empecé a conocer de Dios, que es Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Entonces yo me agarré de ese versículo y dije, ok, entonces necesito a alguien con quien estar como rindiendo cuentas, como alguien que me rete, pero que de igual manera yo lo rete a él. Entonces, el tener un compañero, o incluso más de uno, porque pues, al menos yo aquí en esta auditoría he tenido como 3 personas a las cuales yo les he estado rindiendo o les he confesado como de, ¿sabes qué, men? Así está la situación. El tener un compañero es como, tú sabes que, igual como dice la Biblia, si uno cae, el otro lo levanta. Entonces es como, te reta, a lo mejor tú estás pasando en ese momento por estarte quemando y todo eso, pero le escribes y de repente con un simple visto, como que ya te llegó el remordimiento, como de, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Sí? Entonces, Luego hablamos. sí, exactamente. Entonces, el tener un compañero, alguien a quien rendirle cuentas, alguien con quien tú estés, digamos, aguzando, por así decirlo, como dice en la Biblia, ayudó a mí muchísimo. Hagan ejercicio, salgan a correr. Oye, Y también tiene que ver con cambiar hábitos, eso también. sí, es parte de los hábitos. Yo creo que también lo que añadiría para terminar es decide quiénes son tus amigos, porque si hay amigos, miren este símbolo, amigos que te están induciendo y llevando y presentando la pornografía, no son tus amigos, son tus enemigos, son tus enemigos, porque son instrumentos del diablo para destruirte. Entonces, ¿qué sería un tip también? Escoge buenos amigos. ¿Sale? Denles un aplauso a ellos por valientes. ¡Ujujú! Gracias. Gracias. Sí. Ahora, obviamente estas son cosas que se vencen, pero pues obviamente hay que estar continuamente peleando. Ahora vamos a escuchar también otra historia de alguien que está aquí el día de hoy, que obviamente ustedes conocen y ha compartido algunas veces su testimonio, pero alguien que su enemigo de su vida fueron las drogas. Entonces vamos a invitar a Alexis, porfa. Adrián, denle un aplauso para escuchar la historia de él. Más bien respondiendo las preguntas respecto a por qué, cómo, cuándo y cómo salir de este tipo de situaciones. Yo sé que hay más en este lugar, pero por cuestión de tiempo no podíamos invitar a muchos, pero Alexis, cuéntanos tantito cómo fue o por qué, más bien esa sería la pregunta, ¿por qué te enrolaste en el business, en el asunto de las drogas? Ay, bueno, creo que mi caso fue un poco complicado a muchos porque pues venía de una familia completamente desorientada. Mi papá fue asesinado cuando yo tenía 3 años, lo mataron a causa del crimen organizado. Mi mamá estuvo en la cárcel cuando yo tenía 8 años. Tuve 3 padrastros. Mi primer padrastro fue alcohólico, el segundo estuvo encerrado en un penal de máxima seguridad en Apodaca, Nuevo León.
y el tercero estuvo encerrado en otro penal, pero por secuestro. Entonces, ¿Y a ti nunca te encerraron? Digo, ya viene de familia, ¿no? pues una ocasión estuve consignado solamente en la Ah. federal, nada más, Gracias a Dios. que nada no. más. ¿Y qué más? Y el problema lo empecé a notar cuando me di cuenta que no sabía tomar decisiones. No sabía escoger mis amistades porque nunca había tenido una figura paterna. Y las figuras paternas que había tenido siempre habían tomado malas decisiones. Oye, ¿y tus papás, alguno de ellos se drogó enfrente de ti? No, bueno, mi mamá nunca se drogó. Ujú. Pues a mi papá yo nunca lo conocí. Ok. Y a las personas que fueron mis padrastros siempre estuvieron encerrados. O sea, durante años yo iba a visitarlos con mi mamá y yo estaba pequeño. Entonces, ¿crees que por esas razones buscaste igual llenar algo con la droga? Creo que el sentido de pertenencia al convivir mucho tiempo con gente mala, podría decirse así, o en un ambiente sucio, me hizo perderle el miedo a ciertas amistades. Entonces yo sentía cierto sentido de pertenencia con ellos. Y, ¿Como una pandilla o no tan así? sí, yo soy de Monterrey. Yo ¿Eres codo? no soy Ah. codo. Entonces, yo llegué aquí cuando iba a cumplir 15 años, hace un par de años solamente. Poquitos. Entonces, llego aquí y yo no quería venir para acá, entonces empiezo a tener amigos que no eran buenos amigos y yo sabía que no eran buenos amigos porque muchas veces las malas decisiones que toman no dependen de si sabes que está bien o si sabes que está mal. Puedes saber que estás haciendo algo malo y no dejar de hacerlo, pero sientes cierto placer. Entonces, esos amigos son los que te empezaron a inducir y como que por ser parte de ellos y parte de ese grupo comenzaste a consumir, ¿es así? Sí, eso Ok. sí. Ok. ¿Y qué sientes que era ese enemigo interno más fuerte al estar consumiendo drogas? Porque no es si la droga en sí, sino ese enemigo interno. Porque las cosas externas vienen, te pueden ofrecer la droga, pero algo adentro es lo que está afectando. Algo roto debe de haber adentro y creo que era esa inseguridad por no haber tenido papá. A mí me faltaban muchas cosas. Y por más que la sociedad te diga, no, es que si tú nada más tuviste a tu mamá, pues tu mamá fue madre y padre. Y pues sí, ante la sociedad tal vez sí. Pero la mamá nunca va a poder llenar esa paternidad que solamente puede dar papá. Entonces era esa inseguridad, esa falta de identidad, esa falta de pertenencia. Oye, ¿te drogabas? Parezco yo drogada. ¿Te drogabas aún habiendo conocido de Dios? Sí, sí lo ¿Y hacía. me conocías a mí? Claro que Bueno, me cuéntanos llegaste a eso. ver, yo creo, y no te diste cuenta, drogado. No, sí me di cuenta. Luego, y aún si sabiendo acerca de Dios, ¿por qué uno hace lo malo? Porque puedes haber escuchado de Dios, pero eso no quiere decir que ya lo conoces. Puedes haber conocido a Dios y sin importar que ya lo conoces, sin importar que sabes que te ama, puedes darle la espalda y decirle, ok, qué chido que me amas, pero yo no te amo. Ahora yo quiero hacer mi vida y quiero seguir igual. Y es cierto, ya cuando te encuentras en el suelo te acuerdas de Dios. Y es ahí cuando tocas fondo, pero una persona puede tocar fondo muchas veces. Hay muchos adolescentes que dicen, no, pues un día voy a tocar fondo. Y eso es mentira porque yo toqué fondo como 10 veces. Ay, no aprendías. No. ¿Por qué uno es tan terco? A ver. Pues es que no te das cuenta qué tan atado estás mientras tú no quieres. Porque cuando no quieres dejar de hacerlo, no te das cuenta que no puedes. Entonces solamente dices, no, pues no quiero, me gusta, o yo lo dejo cuando quiero, o X, ¿no? El problema viene cuando dices, ya estuvo, ya no quiero consumir, y te das cuenta que no puedes dejar de hacerlo. Es una frustración porque te das cuenta que es falso cuando dicen el querer es poder, porque te das cuenta que estás tan atado que necesitas de algo superior a ti, que va más allá de lo que conoces, que te va a ayudar a ser libre. ¿Y para ti qué fueron esas claves cuando ya dijiste, no, ya, ahora sí necesito salir, necesito dejarlo, pero me doy cuenta que no puedo? Entonces, ¿qué fue lo que te hizo poder?
Creo que la primera vez, voy a decirlo porque va ligado a lo de tocar fondo. La primera vez que toqué fondo fue con mi primera sobredosis. Mi mamá estaba enferma de cáncer y la abandoné en la enfermedad. Y yo dije, no, ya no puedo seguir así. Yo ya había venido aquí. Ya había venido aquí durante 2, 3 años. 2 años yo creo a lo mucho. Y yo decía, tengo que acercarme a Dios de nuevo porque solo no puedo. Y le pedí perdón a mi mamá, le dije, no, ya no lo voy a hacer, ya voy a parar, voy a cambiar, voy a hacer lo necesario. Y ahí se quedó en puras intenciones. Me di cuenta que no había sido tan grave porque el mundo no se acabó, no morí. Lo seguí haciendo. La segunda vez que toqué fondo fue en mi segunda sobredosis. Y mi mamá murió y yo no pude estar con ella cuando falleció. ¿Y cómo te pegó eso? Creo que si tenía un poco de esperanza de que podía cambiar, ahí la perdí. Creo que ya no era tanto el buscar el perdón de mi familia, yo solo no me perdonaba por lo que había hecho. Entonces uno de los enemigos que empieza a luchar es la condenación por los resultados que causa. Sí, es la condenación por la consecuencia. Te das cuenta que es un problema que no solamente te afecta a ti, sino está afectando a terceros. Oye, ¿y qué onda con esa gente que apenas va probando la droga? O sea, pues no, o sea, no soy drogadicto ni nada de eso, pero pues lo probé, pues me ofrecieron pues un churrito, pues para ver qué se siente. ¿Qué dirías? Pues yo me acuerdo que cuando llegué aquí yo no era cholo, ni pandillero, ni nada de eso. No era, pero ya eres. El problema, no fui. El problema fue cuando llegué a Manzanada, no es cierto. No es cierto. El problema fue que todo se desató en el momento en el que mi mamá tomó la decisión de venirnos para acá porque yo allá jugaba fútbol americano, tenía beca y bla, bla, bla. Y me vine y yo no quería estar aquí. Entonces, en la escuela que me metió, desgraciadamente, el círculo de amistades en el que me encerré, la mayoría fumaban y tomaban en el receso. Pues había mucho libertinaje en la escuela. Era una escuela muy grande, no voy a decir cuál es. Entonces había oportunidad de salirte, irte por ahí alrededor de la escuela. Y siempre me decían, ten, fuma, cigarro solamente. Y yo, no me gusta. Y mi mamá había fumado toda la vida. Y ten, fuma. Y yo, no, que no, ten, fuma. Y de repente se empezaban como no se burlaban de mí porque pues tampoco es como la Rosa de Guadalupe. Pero sí empiezas a sentir cómo te van excluyendo, cómo ya no te jalan, cómo ya no te toman en cuenta. Y dije, a ver, dame. Y me di cuenta que cuando me dieron no era tan difícil hacerlo porque cualquier idiota se puede drogar, cualquier idiota puede fumar, cualquier tonto puede emborracharse, pero no cualquiera puede decir que no. Entonces yo caí y comencé a hacerlo, me di cuenta que no era tan difícil, que pues que se sentía bien, que sentía ese sentido de pertenencia, como que ellos me estaban dando identidad. ¿Y qué le dirías a esos que están apenas probando? Pues que te acerques para contarte. Que no seas tonto, ¿verdad? No seas no menso, seas no tonto, seas sí. idiota. Sí, todo eso. Pero ¿qué dirías? Porque pues obviamente pues empiezas con poquito y siempre todo el mundo dice sí o no, uno no es ninguno y que quién sabe qué. Creo que debe de haber un motivo por el cual lo tomaste como opción. Debe de haber algo que te falta y ese faltante tú lo quieres llenar ese espacio con otra cosa. ¿Sí? Ahora, si eres un joven sano que estás conociendo en las cosas de Dios, creo que eres capaz de entender cuáles amistades son buenas y cuáles son malas. Entonces, si tú sabes que probablemente te encuentras un poco falto de amor o solamente tú lo sabes qué tan inseguro eres, yo sí te sugeriría que primero te alejes de aquellas personas de las cuales estás tomando seguridad. Y si tuvieras que decir, para terminar, si tú pudieras decir algo clave que personas que están atorados en el mundo de las drogas, porque a lo mejor no es alguien de aquí, a lo mejor sí, ahí tienes la cara de santo, pero a lo mejor es algún amigo de ustedes, ¿no? No sé si tú conozcas a alguien que está luchando con las drogas, algo que tú pudieras decir como clave para poder tomar la decisión y recibir un cambio en tu vida. Creo que lo primero es darte cuenta que no eres perfecto. ¿Alguien aquí es perfecto? Levante la mano. Pero, ya pero vimos créeme, que tú no. mira, créeme que pasa. Ese es el motivo por el cual
jóvenes vienen y se van, jóvenes vienen y se van, porque llegan y se dan cuenta que allá afuera las cosas siguen igual y todos estamos propensos a volver a caer. Entonces llegan a caer y dicen, ¿para qué voy? ¿Para qué tomé la decisión? Mejor sigo igual, porque llega esa condenación. Yo creo que tú eres tu peor juez. Dios te ama tanto y no es tan severo cuando reconoces tus errores, pero a veces nosotros nos estamos latigueando todo el tiempo y no, ¿para qué lo intento si ya caí otra vez? Y yo te diría, síguelo intentando, acércate a un líder de aquí de Zona 12 que te pueda orientar, síguelo intentando, créele a Dios y Dios te va a dar tu milagro. ¿Y qué le pueden decir a un amigo que está en drogas? Así, resúmele unas frases, mira, dile esto, como unas palabras claves que esa persona podría recibir para traer un cambio a su vida. Creo que primeramente es qué tanta luz sale de ti, qué tanto brillas en tu escuela. O sea, Ajá. ¿eso le preguntas a ellos o eso le deberían de decir No, a la persona? ellos Ah, ok. primeramente porque, bueno, en mi trabajo hay muchos que no saben que yo fui adicto. Y hay un chavo que se acercó y me dijo, oye, pues ¿qué onda contigo? ¿Por qué no entras en las bromas y no dices groserías? Y le dije, no, pues yo fui adicto. Me dijo, ¿de veras? Dije, sí, pero me acerqué a Dios, Dios cambió mi vida. Y pues no voy a ¿Cómo ninguna, no voy a ninguna religión, pero me acerqué a Dios, a ver, cuéntame más, y les empiezo a contar de Jesús. Entonces, es mejor cuando una persona ve que brillas tanto, que te pregunta, claro, si tienes un amigo que ya sabe que eres cristiano, yo podría decirte que no lo veas como adicto. No lo veas como adicto porque Dios no los ve así. Dios no les hace el fuchi. Yo creo que lo más importante es que puedas sentir que lo amas, que lo quieres, sin importar que lo haga y que lo vuelva a hacer y que lo vuelva a hacer, que Él siente esa confianza de siempre contarte y decir, ¿sabes qué? Lo volví a hacer. Y que sepa que no le vas a decir, no, vale, ya vamos a la iglesia, que no sé qué. No, o sea, que lo abraces como Dios lo haría. Yo creo que esa parte de ser luz, cada uno de nosotros, es bien importante porque a la medida que está la luz en ti es lo que puedes ayudarle. Pero si ellos ven que tú tienes igual de faltantes y tú también estás ahí cortándote las venas y, ay, es que estoy batallando con tantas cosas, pues uno dice, pues como que pues si tú también a ti te falta, ¿qué me estás diciendo? Entonces es importante que tú primero te llenes de Dios, que tú estés lleno de Dios, que tú tengas a Dios supliendo tus faltantes. Es un proceso, no es de un día para otro, ¿eh? O sea, de un día para otro uno no deja las cosas, pero cuando Dios va sanando en ti, ellos van viendo esa luz de decir, oye, yo veo que está completo, que aún a pesar de lo que le ha pasado, pues le está echando ganas en la vida, ¿no? Y te miran raro el día de hoy. No. ¿Qué te dicen? ¿Quiénes? Depende. Pues, las personas que te conocieron antes, que sabían que estabas en ese mundo y con esas adicciones y ahora te ven diferente, ¿cómo te miran? Me ven y me dicen, si no te hubiera conocido, yo pensaría que todo lo que me estás contando es falso. Y son personas que se prestan a que les hables de Dios. O sea, me ha tocado encontrarme gente en la calle que le vendí drogas, que consumí con ellos, que los robé, que A ver. que los golpeé, que hice daño. Y me ha tocado estar de frente y decirle, ¿sabes qué? Pues no puedo hacer otra cosa más que pedirte perdón. Y como quieras reaccionar, pues yo no voy a hacer nada. Y gracias a Dios no me han golpeado hasta el día de hoy. Pero lo han intentado. Pero creo que la gente... ¿Y si te golpean, qué harías? Nada. ¿Se la regresas? No. No. A ver, ¿por qué no se la regresas? Porque creo que el enemigo se agarra de cualquier oportunidad para que la gente diga, ves, que no era cierto, tú sigues siendo el mismo. Y no es así. Para poder seguir tocando vidas. Prefiero soportar un golpe y ganar vidas a regresar. ¿Y si te pego? Bueno, gracias, Alexis. Dale. Un aplauso. ¿Quieren oír más chismes o quieren oír más historia? Estamos bien de tiempo apenas. Vamos bien. Ahora, una situación que se está
suscitando hoy en día en nuestra sociedad es la ausencia de tener un papá en casa. Hay muchos divorcios, hay personas creciendo sin papá y esto está trayendo muchos golpes a la vida de una persona, muchas inseguridades, tantas cosas pasando. Entonces quería también invitar a dos personas que han crecido ya varios años sin papá y lo que han lidiado y lo que han enfrentado en su vida. Pasan Diego y Miche, por favor, denles un aplausito por ahí. Diego y Miche. Diego y Miche. Muy bien. Entonces, y los dos andan con su playera, hubieran avisado y me hubiera puesto el mío. La mía, la playera. Muy bien. Entonces, Diego y Miche, ¿cuánto tiempo tienes que, bueno, más bien cuenta primero, ¿tienes papá? No, realmente desde que nací no llegué a conocer a mi papá, entonces. Ok. Desde que nací. Entonces, ¿y hasta la fecha lo has Y hasta conocido? la fecha no le he conocido. Ok. He tenido padrastros, 2, pero no he conocido a mi papá. Ok, papá real no. Pero si vive, ¿no sabes? ¿Cómo? ¿Vive? ¿Está vivo? Según yo le he preguntado con mi mamá y he platicado con ella y me ha dicho que aún vive en Monterrey. Ok, otro de Monterrey. Ya. Ahí en Monterrey están los tremendillos. ¿Alguien es de Monterrey? Bueno, Miche, ¿tú tienes papá? Sí, ¿Y? tiene como, ay, la verdad no sé, como unos 10 años o algo así, o más, que no está con nosotros. Entonces tú tenías como cuántos años cuando ya salió de casa? Pues como 10 años. Como 10, o sea, tienes 20. Estás aclarando. Muy bien. ¿Y tú sí lo frecuentas, tú sí lo ves? Sí, seguido voy a Guadalajara, porque en Guadalajara, o rara vez él viene, pero sí tenemos comunicación. ¿Y tu papá se volvió a casar? ¿Qué? No, tiene una pareja y tuvo una bebé. Ok, entonces una tú hermanita. sí conoces, tú sí tienes contacto, tiene otra familia y tú no. Ok, muy bien. Digo, aclarando. Bueno, sí. Vamos a hablar de lo que ya sanaste, ¿ok? Aclarando que sus situaciones son algo diferentes, ¿no? Un poquito, mismo pero diferente. Pero la cuestión es cómo saber cuáles fueron sus luchas con lo que han batallado por no tener una figura paterna en su vida en una forma constante, cercana, hablando a sus vidas. Pueden hablar al mismo tiempo, el que quiera. Yo, pues creo que la otra vez me puse a analizar y tengo como un listado. Yo creo que el primero puede ser el rechazo hacia la gente, hacia tus compañeros. La otra puede ser mucho, ¿cuál es la palabra? Ay, se me fue. Es mucha tristeza, mucho enojo también, mucha depresión es la palabra, falta de identidad y sobre todo también una mala visión de ti mismo. Entonces tú sientes que estuviste creciendo años con una depresión. ¿Sabías que Exacto. era por tu papá? No, realmente siempre he tenido una actitud muy positiva, muy carismática ante la gente, pero cuando realmente estoy solo es cuando más estoy luchando. Por eso trato de estar rodeado de la gente, porque sé que ese es mi punto débil cuando estoy solo. Entonces, Ok, entonces un punto donde sientes que el enemigo, ¿qué son las voces que hablan a tu mente a causa de ello? pues muchas veces es las palabras de no lo vas a lograr, para qué estás en este mundo, que tú qué has logrado, tú qué te crees importante. Son muchas palabras negativas hacia mi vida. Entonces, esos creo que son muchas palabras que te hacen sentir menos, creo que es. Ok. ¿Y tú qué has sentido que han sido tus enemigos que has tenido que luchar a causa de ello? Ok, la inseguridad, el rechazo, o sea, de que las demás personas me rechacen, baja autoestima, mucha tristeza y tratar de llenar vacíos con chavos. Con otras cosas y gente. ¿Feos también o puro guapo? Puro feo, la neta. Ah, No, neta, en buen plan, de verdad. Bueno, es que para mí, pues estaban así, pues guapillos, ¿no? Pero pregúntenles a los demás, que conocieron Misa, o sea, a mí tú sabes. ¿qué te pasa? Sí, ya sé. Oye, ¿qué son las voces o esas cosas que el diablo habla a tu mente respecto a esa necesidad? ¿Qué escuchas? Pues algo que escuchaba mucho, bueno, de vez en cuando, porque a veces uno sigue luchando, es que me va a pasar lo mismo.
que le pasó a mi mamá. O sea, Ok. es como de que si yo tengo un novio, pues me va a hacer lo mismo, o me va a votar, o va a estar con otra al mismo tiempo, cosas así. Incluso pues cuando me case yo siempre pensaba, ¿no? Entonces tuve que cortar con eso y decir que pues conmigo todo iba a ser diferente. Ujú. ¿Qué sienten que son las claves en su vida que les han ayudado? Porque me imagino que es una lucha constante, no es de que, ay, no, ya, jamás en mi vida vuelvo a pensar en eso. Yo creo que es una lucha de alguna forma constante. ¿Qué cosas o qué armas has usado como para pelear en contra de esas voces, de esas inseguridades, de esas situaciones que vienen a tu vida? Pues yo creo que he enlistado en 3 pasos o 3 cosas que son muy importantes o como prioridad en mi vida cuando pasan estas cosas. Y la primera que les puedo decir es reconocer la situación que estás viviendo y realmente analizarte y ver que tienes problemas dentro de ti, que realmente llegan esas voces a quererte atacar. Yo pienso que muchas veces en estas situaciones tú no te metes, pero sí tú eres el responsable de salir de ellas. Entonces yo creo que es algo muy importante. Lo segundo es el perdonar. Y creo que esta es la parte más difícil de todas, porque yo incluso toda mi vida no fui cristiano, sino llevo unos 10, 12 años para acá que he conocido a Jesús, y yo leía en la palabra y decía el perdón, el perdón, el perdón, y yo veía que Jesús perdonaba y Dios perdonaba, y yo dentro de mí decía, es que tengo que perdonar, pero no quería ese perdón, no quería perdonar. Pero poco a poco fui soltando, fui perdonando a esa persona, en este caso a mi papá, Oye, a las personas ¿y que me llegaron a hacer llegaste daño. a odiar a tu papá? Sí, llegó un tiempo en el que yo realmente tenía odio, no quería conocerlo, realmente pensar en ese tema, el Día del Padre, siempre me hacía sentir enojado, no quería salir de mi habitación en ese día. Curioso, ¿no? Porque te sientes mal cuando estás solo, pero no quería salir de mi habitación ese día. Sí, como que nada más Entonces, quieres comer nieve y exacto, estar sí, viendo sí, tele. pues estoy así. No, pero también aquí en Jesús conocí 2 tipos de perdón, el perdón del mundo y el perdón acá en Cristo. Porque el perdón del mundo te dice, yo te perdono, pero no te olvido lo que me hiciste. Pero el perdón en Cristo es, yo te perdono porque realmente te amo y realmente yo quiero estar bien contigo y yo quiero estar bien con Dios. Es la diferencia entre el perdón que le puedes dar del mundo, que te dicen, sigue estos pasos para que puedas perdonar a las personas que te hacen daño. Pero muchas veces queda el de, ok, te perdono, pero nunca voy a olvidar lo que me hiciste. Y al contrario, para que uno pueda ser realmente libre, tienes que perdonar de todo corazón. Wow. Y la última y la tercera parte, para ya acabar con eso, es saber llenar de manera positiva ese vacío en nuestro corazón. Pues porque la ausencia de una figura paterna o de una figura de autoridad en nuestra vida realmente deja un vacío en nuestro corazón. Y hay que saber llenarlo de la manera correcta. Yo lo veo analizando como que si a tu corazón le faltara algo y Dios fuera esa pieza perfecta que encaja en tu corazón. Entonces yo te invito a que puedas llenarte de la presencia de Dios y del amor de Dios. Pedirle a Dios que sea tu Padre para que pueda saciar ese vacío que queda y no ser tan fáciles y tan vulnerables a lo que el mundo te ofrece. Oye, Miche, y cuando, eso estuvo muy bueno, me encantó. Cuando tú estás en medio de a lo mejor ese tiempo donde estás buscando llenar con diferentes cosas y hombres feos, esos vacíos del corazón, ¿qué cosas sientes pues que la regaste, que dices, híjole, por no haber tenido esa figura y haberme creído esas mentiras, empecé a hacer las cosas incorrectas? ¿Qué cosas crees que hayan sido las incorrectas? Pues al principio solo era como, bueno, con los chavos, como mandarte mensajitos bonitos y todo, hasta que conocí a alguien que como que me llevó a no solo mensajes bonitos, sino como a poder que me pidiera fotos y yo poder mandárselas, poder fajar y esas cosas. Entonces empezó así como de poco en poquito, ¿no? Como que al principio era, pues tenía baja autoestima, inseguridad, entonces yo quería que me estuvieran diciendo cosas bonitas, como estás súper bonita, te ves muy bonita hoy, que no sé qué, shalala, shalala. Entonces ya después fue como de que, pues necesito un abrazo de mi papá, ¿no? De un hombre, y entonces empezó eso a tener como más hambre dentro de mí. Entonces, ¿tú Y crees casi que hay siempre. algunas personas o muchas, que cuando tienen la falta del amor de papá empiezan a buscar en un hombre y es como que a necesitar ese abrazo, y a veces no es un amor real, sino es querer llenar ese vacío? Así es. ¿Sí? Entonces,
Entonces, ¿tú tuviste también ahí metida en el sexting? Sí. ¿Saben qué es eso, verdad? Ay, O les Dios. explico, es Pensé que hace que se rato la no había sabían de olvidado, otro, pues. entonces pues. ¿Crees tú que para poder estar completo necesitas tener un papá? Pues el mundo dice que sí, pero yo creo que yo he aprendido porque pues yo crecí en la iglesia cristiana y por mucho tiempo era como de que Dios es tu papá y lo sabía y conocía que Dios era mi papá, pero realmente, como decía Diego, tenemos un hueco del tamaño solamente de Dios y Dios nunca nos va a fallar. Entonces yo creo que el tener a Dios en mi vida me ha hecho completa. Entonces no es como, o sea, sí, uno extraña y quiere estar con su papá, pero pues aceptas la realidad también. Bueno, en mi caso es de, ya tiene otra familia y yo no quisiera que, porque por mucho tiempo Dios me prometió que iba a volver y pude entender que nos da libre albedrío, entonces yo dije, yo no quisiera, ya mis oraciones ya no son esas, yo no quisiera que Él dejara otra familia, más bien que Él pudiera volver su corazón a Dios junto con esa familia. Entonces yo creo que no necesito tener a mi papá para sentirme completa. A Creo ver, que Dios me completa. cuéntenos un poquito acerca de eso porque yo creo que una de las primeras oraciones que uno empieza a hacer es, ay, mis papás, ¿no? Que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan. Y ahorita mencionaste algo de libre albedrío, entonces explícanos ese concepto de, entonces no debo de orar que mis papás regresen, no debo esperarlo, Dios lo hace, no lo hace. Cuéntanos acerca de qué has descubierto en eso. Pues en mi caso, pues les digo, yo crecí en un hogar cristiano, entonces siempre me han enseñado que no había nada imposible para Dios, que Dios podía restaurar las familias, incluso pues conocía a gente o escuchaba de gente o la gente llegaba y me decía, no, mira, un fulanito de tal le pasó por estar orando y que regresaron y así, y eso llenaba mi corazón de fe. Y por mucho tiempo oré, Dios, haz que mi papá pueda volver a casa y así por muchos años, hasta que entendí, Dios me dijo, ¿sabes qué, Michelle? Yo le he dado a él voluntad o libre albedrío y él puede tomar sus propias decisiones. Yo sí quisiera, porque el plan de Dios es que todas las familias estén completas, que sea papá, mamá y los chiquillos que quieras tener, pero pude entender que Dios le estaba dando la libertad a mi papá de que decidiera. Entonces, tampoco, y él me lo dijo, o sea, yo no quiero estar con tu mamá por ustedes. O sea, yo no quiero estar en la misma casa y volver y decir, ah, por ti y por tu hermana. O sea, no, porque obviamente eso iba a ocasionar aún más problemas. Entonces, cuando entendí eso y Dios me dijo, yo lo puedo hacer y yo puedo hasta hacer la manita de puerco para que quiera, pero la verdad es que él no quiere. O sea, él tomó su decisión y pude entenderlo y dije, está bien, no hay bronca. Yo sé que Dios lo puede hacer y yo animo a los chavos que tal vez sus papás están separados a que oren, que se haga la voluntad de Dios y créeme que la voluntad de Dios es que estén juntos, pero que también tú puedas entender que tu papá o tu mamá toma sus propias decisiones. Wow, muy bien. Y entonces algo clave que puedas decir que te ayudó a sanar, ¿qué hacer? Yo creo que, como decía Diego, el perdonar, la verdad, por mucho tiempo, pues yo oraba, ¿no? Dios, yo perdono a mi papá y y después surgían cosas y me dolía y era por esa raíz y yo decía, ay, ¿cuándo va a acabar esto? Y entendí que era como pues como una cebolla, ¿no? Toda esta situación que Dios iba quitando capa por capa por capa y realmente pude perdonarlo. Yo creo que le doy muchas gracias a Dios porque sé que muchos no tienen esa oportunidad de poder tener una relación con su papá. La neta, yo me la llevo súper chido con mi papá, con su novia, con mi hermanita, o sea, cada que voy me hacen sentir en casa, de verdad, a veces hasta me quiero quedar un mes, no sé, porque me siento muy cómoda. Ah, no, Pero es el perdonar, el poder decir, ¿sabes qué? Te perdono. O sea, yo sé que eres imperfecto y así como Dios me ha perdonado a mí, pues yo te perdono a ti, ¿no? Y no poder quitar ese derecho de decir, bueno, o sea, como si Dios estuviera diciendo, a ver, Michelle, yo te he perdonado todas las cochinadas que has hecho, ¿por qué no puedes perdonar a tu papá? Entonces el perdón para mí fue algo súper clave y poder buscar a mi papá, al principio yo no quería, pero después como que nació como ese amor, no sé, como que Dios puso un nuevo amor y yo empecé a buscarlo y muchas veces, o sea, él me rechazaba y decía, no, es que no tengo tiempo, esto y el otro, pero yo seguía y hubo un tiempo que yo tuve que poner mi límite, dije, pues yo estoy haciendo todo y él nada, entonces me voy a alejar, ¿no? Pero pasó algo y tenemos una super relación, entonces yo creo que el perdón
y el llenarme de Dios. Yo creo que fue algo muy clave el poder pasar todos los días tiempo en la presencia de Dios, leyendo la Biblia, leyendo libros acerca del amor de Dios, de la paternidad de Dios, versículos los marcaba en mi Biblia, ponían hojas y los cortaba y los pegaba y así estarlo repitiendo, y cada que llegaba como un pensamiento de pues no tienes papá o necesitas a alguien para sentirte bien, siempre yo estaba recordando pues lo que venía en la Biblia. Entonces yo creo que fue aferrarme a Dios y decir, Dios, tú llenas mis vacíos y tus verdades, y contrarrestarlas contra las mentiras que el diablo ponía en mi cabeza. Muy bien. Pues yo quisiera cerrar 2 puntos que ahorita que estaba escuchando Dios ponía en mi corazón. La primera es, no permitas que tu situación o la situación de tus padres no te permita realizarte completamente a ti. No los culpes a ellos por cosas que tú no puedas alcanzar. Yo creo que es algo muy importante, pues porque ya ahorita en Cristo yo he entendido de que yo nací con un propósito y que Dios puso un propósito en mi vida para seguir adelante, y no me puedo vivir toda la vida atado al pasado, a lo que hizo mi papá o lo que hizo mi mamá para seguir adelante. Entonces creo que es enfocar las cosas en el futuro, es realmente tener bien enfocada tu visión de qué es lo que quieres alcanzar y no culpar a los que vienen atrás. Y la otra cosa que yo sentí en mi corazón es que el perdón no siempre tiene que ser a otra persona, en este caso sí, pero muchas veces es perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces, bueno, yo en mi caso, yo sí sentía que el corte el que mis papás se hayan separado haya sido mi culpa, justamente porque yo nací. Pero eso es algo que he entendido, que no es tu culpa. Esa es como que la palabra que ponía en mi corazón para algún joven que está aquí, no es tu culpa realmente. No es tu culpa. Muy bien, chicos, gracias. Muy buenos. Puro poderoso aquí. Bueno, para terminar, uno más, nada más que vamos a invitar a otras 2 personas también que han enfrentado el gigante del abuso, el abuso sexual. Entonces vamos a invitar a Alma y a Andy, por favor, denles un aplauso, anímenmelas. Y escuchar un poquito la historia y cómo es que Dios puede traer una restauración. Entonces, pues obviamente queremos escuchar, no los detalles, ¿verdad? Nadie queremos saber los detalles. Nomás es un asunto como que a lo mejor muy difícil para algunos, pero sabemos que Dios ha hecho cosas y ha sanado muchas cosas. Pero así en resumen, ¿qué fue lo que pasó y qué es lo que te hizo sentir? ¿Con qué luchaste? Es que siempre empiezo a mi derecha, no sé por qué, es como los de acá tiemblan mucho, entonces mejor no me meto por acá. A ver, Andy. Pues comenzó porque mis papás los 2 trabajaban, entonces me encargaban con mis tíos o mis primos o así, mayores obviamente. Entonces, pues se habían ido a trabajar mis papás, me quedé sola con un tío y pues bueno, ya sabrán, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar. Pero, lo que no tenía que pasar, no, más bien el abuso no es tanto es que violen algo que tú no quieres, algo que tú no permites, ¿sabes? Entonces hubo toques de mí hacia él y de él hacia mí. O sea, yo no sabía. ¿Cuántos años tenías? Como 6 años más o menos. Bien chiquita. Okay. Entonces fue como, yo en ese momento, y fue una amenaza de si le dices a tu papá, le va a pasar esto, y yo, no quiero que le pase nada a mi papá, ¿sabes? O sea, son como mentiras que desde el principio te van sembrando y tú, no le voy a decir, entonces, bueno, eso pasó. ¿Y qué cosas empezaron a producir en ti que empezaron a ser tus enemigos internos? No manches, no, pues, un chorro, se desprendieron machín, o sea, fueron 6 años que yo tenía, ¿no? Entonces… ¿Y cuánto tiempo fue que pasó? Pues yo creo que como 1 año, porque yo les rogué a mis papás que nos cambiáramos de casa, porque yo ya no soportaba estar ahí. O sea, yo vivía en una esquina y mis tíos al otro lado, entonces le dije que nos mudáramos a otra colonia y nos fuimos muy, muy lejos. Entonces, porque yo ya no soportaba el verlo, ¿no? Porque claro, ya era un coraje de verlo y no nada más fue él. Después, no sé, se vuelve algo como muy espiritual y después pasa con otras personas, o sea, es como un ciclo, ¿sabes? Entonces se volvió muy complicado. Como yo he escuchado en pláticas que es como que el diablo te pone una marca
y entonces todo Atraes esos sí, espíritus. empiezas a Exacto. atraer eso de las personas. Ok. ¿Y qué fueron los enemigos que dices? Muchos. Bueno, pero algunos. pues a los 6 años se despertó ese placer sexual, a los 6 años. Entonces, al momento de recibir como un toque de él hacia mí, pues era como una, vamos a llamarlo así, masturbación. Entonces fue algo que yo estuve batallando por mucho tiempo, la masturbación. Entonces yo no sabía que estaba mal, lo disfrutaba. O sea, decía, pues se siente bien. Desde chiquita. Desde chiquita. Entonces, después yo supe que estaba mal porque me tenía que esconder para eso. Porque si te escondes, quiere decir que está mal. No lo vas a hacer enfrente de tu mamá o tu papá, Claro. ¿sabes? Entonces, eso fue uno. Después, más broncas que se desataron en mi pubertad. Por ejemplo, identidad sexual. ¿Qué dices? ¿Soy niña o soy niño o qué? ¿Qué onda? Entonces, batallé en eso y dije, no manches, o sea, yo me sentía mal, pero ya era algo que yo no podía controlar como tal, porque lo sentía como ya muy, muy parte de mí, pues. Ujú. ¿Y cuántos años sientes que fueran tus batallas? Pues ayer todavía. Nada, pues Obviamente sí, como hemos mencionado a los otros, pues es una lucha continua, de alguna forma el diablo siempre quiere volver, pero así donde tú sientes que hubo un vencimiento en tu vida, ¿cuánto tiempo duró? pues en la secundaria fue cuando vine aquí a la iglesia, cuando me invitaron tenía como 13 años más o menos. Entonces de los 6 a los 13 años fue 7 que más. estuve como en esas luchas, ¿no? Y inseguridades que se atravesaron en mi vida. Era una persona muy tímida, no me acercaba a los hombres, o sea, veía a un hombre y o sea, no permitía ese contacto. Entonces, pues bueno, súper tímida y fue después que conocí a Cristo que, bueno, se desataron otras cosas porque una cosa te lleva a otra, entonces, y no descubres hasta que le escarbas, que es lo que en realidad hay atrás de. Ok. A ver, Almita, cuéntanos un poco del trasfondo y la historia tuya. Nunca la has compartido así enfrente de la gente, ¿eh? ¿Tú sí? No, tampoco. Bueno, así que son las primicias. Es chisme fresco. No tan fresco porque ya fue hace mucho. Pero me estamos hablando de las cosas que realmente se pueden vencer, aún cosas de este grado. Pero ¿qué fue tu historia? ¿Cómo inició? ¿Y qué fueron tus luchas con las que tuviste que enfrentarte? Pues es algo similar a lo de Andy, también fue cuando tenía como unos entre 6 y 7 años y fue en una primaria con un profesor. Él también, fueron toques, fueron palabras, fueron golpes, fueron como golpes de nalgadas, así se podría decir. Pasó con él, nos dio durante 2 años, entonces era muy repetitivo. Después pasó con un... Están grabando. Con un familiar, ajá, bueno, no tan familiar, un padrino, esos padrinos, aguas, porque No tan padres. esos padrinos, ni un celular me regalaron, nada, ya lo perdoné. Pero en realidad con él no fueron como tal toques, pero me trataba y me decía cosas como si yo fuera su novia. Entonces era muy confuso para mí el que me decía, es que tú y yo somos uno y cosas. Yo decía, ¿cómo uno? No entendía. Tú y yo somos... entonces sí. Ahora se pueden reír, pero no crean que se reían Sí, antes, ¿eh? en ese tiempo era muy confuso para mí. Entonces también, al igual que Andy, pues después empecé a sentir placer por ello. Aprendí a masturbarme muy, muy chiquita y lo hacía siempre. Y no sabía que estaba mal, pero después lo hacía a escondidas, no con mis papás. Pero lo hice, lo hacía. Y después en la secundaria volvió a pasar otra situación así. Eso te persigue, realmente te persigue. Lo vi en mi familia, mi mamá también fue abusada, mi abuelita también. Entonces es como algo generacional que te está queriendo fregar la vida, se podría decir. Yo lo vi en mí. Pasaba de grado y me pasaba otra situación. Entonces en la secundaria también pasé por algo similar, donde también fue un maestro que me acosaba muchísimo, mucho, y también de ahí pues falta de identidad, mucha falta de identidad y empezó a gustarme ser víctima. No sé cuánto les gusta ser víctima, ¿verdad? Pero empezó a gustarme porque yo decía, es que esto me pasó. Y después en mi mente era buenaza para en que en mi mente me pasaran cosas.
Y yo decía, es que si me pasa esto, y empezó a gustarme, de verdad, era bien extraño. Incluso una vez me llevó tanto a que dañé a un niño. Dañé a un niño en algo que yo dije, yo jamás haría. Es algo que me hicieron, yo jamás lo haría y lo hice. Entonces estaba muy dañada en falta de identidad, en que quería que alguien ay, pobrecita, mira, esto le pasó. Entré a la secundaria y se los prometo, no sabía leer. De tan insegura que era, así feo, eso era como mi más grande gigante, se podría decir, que me perseguía, súper insegura y falta de identidad, por eso que me sucedió. Y bueno, hablando de personas que lo han vivido, que han experimentado el abuso, porque ¿saben qué? Yo me he dado cuenta que en Manzanillo está repleto. Yo creo que de todos los que están aquí, la mayoría de alguna forma han recibido algún abuso. Aunque la gente lo disfraza, la gente lo tapa, la gente sonríe y ponen otras caras, porque estoy en mucha consejería y muchas actividades donde la mayoría, hace no sé cuántos, 2 años, algo así, hicimos una administración de personas que habían sido abusadas y del grupo de jóvenes, la mayoría pasaron al frente. Entonces, es mucho más común de lo que tú piensas. Es algo que está sucediendo y es real a tu alrededor. Alguien, yo creo que muy, muy cercano a ti, si no es que tú mismo lo han vivido. Pero la cuestión es saber que aunque te pase por fuera los gigantes que puedan venir a atacarte, al final tú puedes salir victorioso, tú puedes ser sanado, tú puedes salir de aquella situación que te está acosando y lo que ha producido en tu vida. ¿Y tú qué podrías decir, Andy, que fueron algunas de las claves en tu vida que podrías decir, esto se necesita hacer para restaurar esa área de tu vida? Yo creo que como lo han venido diciendo, primero perdonar, porque es algo que te trae un montón de condenación, coraje contra la persona, contigo mismo. Entonces tuve que perdonar porque eran mi familia, entonces todo el tiempo los iba a ver, tuve que perdonar. Oye, pero no se lo merecen. Pues No fue se ahí. merecen el perdón de Yo, Dios. así como Dani decía, yo siempre voy y le vomito a Dios, le digo, ve, es que no se lo merecen. Sí le llegué a decir, muy enojada. Y Dios me dijo, ¿quién te dice que tú merecías el perdón de todo lo que hiciste? Y yo, ¿sí, verdad? Entonces tuve que hacerlo. Es una decisión. Yo no sentía perdonarlos, yo no quería, pero entendía que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tú decides perdonar. Entonces decidí perdonarlos, decidí soltarlo y decidí cambiar. Entonces eso. Después decirle a mi líder, ¿qué crees? Pues pasó esto. Y eso te ayuda a traer libertad a tu corazón, a tu mente. Y después confesarlo con mis amigas, no para que supieran del todo, ¿no? Sino para que estuvieran preguntándome, ¿no? Y personas que sabía que no me iban a condenar, que no me iban a decir, la regaste otra vez, no, sino que me dijeran, híjole, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué pasa? Yo también pasé por lo mismo, le hice así. Entonces, tener un círculo íntimo que me pudiera estar, que si tú sabes que vas a caer en lo mismo, sentirás vergüenza porque sabes que a alguien más ya le dijiste. Algo como lo que Seth mencionó, como que tener gente a quien rendir cuentas de alguna forma. ¿Y tú qué sientes que han sido las claves que uno necesita hacer para poder sanar esa parte en su vida? Pues creo que dejar de verme como víctima, porque llegó un tiempo en el que me quedé ahí y no quería salir. Y como duré mucho tiempo sin contar a nadie, me pasó a los 6 y conté hasta los 14 años y ni siquiera fue a mi papá, fueron otras personas. Entonces todo el tiempo estaba yo, pobrecita, no voy a poder salir de esto, no tenía mucha convivencia con mi papá, pero empecé a conocer de Dios. Y Dios me habló claro y me dijo, deja de ser víctima, porque yo no te he llamado a ser víctima. Y me decía, cada vez que venga un pensamiento de que no vales, de que no vas a poder, de que no vas a tener un matrimonio bien, de que te va a dar miedo, quiero que me preguntes qué pienso yo de ti. Y entonces yo me encerraba en mi cuarto, de verdad que fueron años, yo creo que unos 3 años intensos, donde me venían esos pensamientos, tú no vas a poder tener una familia, tú no vas a poder tener ese esposo para ti. Y yo decía, no, Dios, tú dime, tú qué piensas de mí, de verdad. Y eran tiempos donde me ponía en el suelo y a llorar con Dios y derramar mi corazón, todo el tiempo y en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, siempre, siempre. Entonces, mi lucha era mis pensamientos
Y fue eso y en qué cosas veía. También eso creo que fue muy importante para mí porque veía cosas como la ley y el orden. Cosas así como de víctimas y todo. Y yo decía, de verdad, o sea, tú dices, ¿eso qué? ¡Esa soy yo! ¿Eso qué? Yo soy esa. Entonces me hacía, yo sé que suena como algo chistoso, pero eso me afectaba. Cada quien tiene sus cosas, ¿no? Eso y... ¿qué más? Y poder confesarlo con alguien, todo el tiempo, poder confesarlo con alguien. Tuve que hacerlo con mis papás porque no lo sabía, entonces tuve que hacerlo también con mis papás. Y eso me hizo muy libre, de verdad, el confesarlo. Le ¿sabes qué? Pasé por esto y esto y esto. Y el poder perdonar a mis papás por no haberme cuidado de niña. Eso fue un punto muy importante que Dios me habló a mí. Ok, muy bien. Pues no sé si hay algo más que quieran agregar que les hizo falta y dice, ay, hubiera dicho esto, pero yo creo que sobre todo es entender que todos aquí tienen sus gigantes, todos tienen su lucha. A lo mejor no es el abuso, a lo mejor no fue abandono de papá, separación, a lo mejor no ha sido pornografía, a lo mejor no ha sido alguna de las cosas mencionadas de vicios, pero todos tienen su guerra. Yo quiero que levantes la mano si tú estás peleando contra algún gigante en tu vida, que te ha venido alguna lucha de algún tipo. Mira, levanta la mano y mira alrededor. Todos están luchando. Todos están luchando con enemigos diferentes. Y vamos a terminar este tiempo con lo siguiente. Gracias, chicas. Denles un aplauso, por favor. Sí. Vamos a terminar este tiempo con lo siguiente. Van a pasar los músicos y hace ratito cantamos una canción que yo dije, para terminar, yo nomás quiero darle una vueltecita a esta canción. No voy a orar por ti como tal, de decir, si tú estás atado a pornografía, vente. Ay, qué pena. No voy a invitar a que realmente pase si algo de esto te ha pasado. Lo que pasa es que yo quiero que tú entiendas una cosa. Al final, lo único que te puede hacer completo, sanar y sacarte adelante es Jesús. Ponte de pie, por favor. Lo único que te puede hacer completo, lo único que puede suplir y sanar, lo único que puede hacer la diferencia en tu vida es si permites a Jesús llenar eso. No vas a andar buscando en la gente, no vas a andar buscando en vicios, no vas a andar buscando en pornografía, no vas a andar buscando en ningún lugar si tú dejas que Dios llene tu interior. Y me encantó hace rato que estaban cantando Jesucristo basta. Y esa canción no significa Jesucristo basta, déjame. No, está diciendo Jesucristo es suficiente. Él es suficiente.